Diga, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno verles de vuelta, hermana. Creímos que se había ido. No, ya sabíamos que estaba de vacaciones. Quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 18, por favor. Y hoy les tengo un relato siempre de Moisés, aunque los veo ya aburridos de Moisés, pero no nos vamos a aburrir de Moisés, porque estamos aprendiendo acerca de la fe de Moisés. Y este relato que vamos a ver el día de hoy es bastante diferente, porque no es un milagro asombroso que vemos, como los que ya estudiamos, que sacó agua de la roca, que abrió el mar, que liberó algo. No, hoy no vemos nada de eso. Es simplemente un relato de un encuentro de dos personas y estas dos personas llegan a una conclusión, o el suegro de Moisés llega a una conclusión de reconocer el poder y la fidelidad de Dios. Y eso es importante tenerlo siempre, porque cada uno de nosotros que dependemos de Dios, que buscamos a Dios y que alabamos a Dios, no se nos puede olvidar nunca de reconocer su poder y su fidelidad. Y es curioso que cuando alguien pone en práctica su fe, como lo hizo Moisés, y cuenta sus experiencias, no solamente uno mismo reconoce el poder de Dios, sino que otros, externamente hablando, reconocen también el poder de Dios. Y eso no solamente lo vivió Moisés, se lo voy a mencionar más adelante quienes más lo vivieron. En Éxodo capítulo 18, versículos del 1 al 12, lo leemos por favor y vean esta historia. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con quién, hermanos, y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Eso lo oyó su suegro, cómo Dios había hecho cosas a través de Moisés. Y yo les pregunto, si Moisés no hubiese tenido fe, ¿hubiera obrado Dios? Piensen, por favor. Si Moisés no hubiese tenido fe, ¿hubiera obrado Dios para liberar a su pueblo? Dios tenía un objetivo, liberar a su pueblo. ¿Le hubiera creído Moisés o no le hubiera creído? Dios siempre hubiera manifestado su poder. Pero en este caso, como estamos viendo la historia de Moisés, estamos aprendiendo de su fe. Hay un dato interesante que ustedes lo van a notar acá, que se lo estaba compartiendo a mi esposa ahora, esta tarde. Hay un dato interesante que es poner en práctica la fe. Y es un dato que hizo posible que el poder de Dios también se manifestara con una gran fuerza en la vida de Moisés. Y por eso es que el relato comienza diciendo que Jetro oyó lo que Dios había hecho con su suegro, con Moisés. Si ustedes lo leen y me acompañan nuevamente, dice así: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho ¿con quién? Con Moisés. Porque Moisés en ese momento estaba con plena fe. Y dice, y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, ¿a quién? Escuchen esto, como dice mi hija, es interesante la novela que vamos a ver ahora. Y tomó Jetro a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Es decir, que Moisés mandó a su mujer, andate de aquí, andate para donde tu papá, porque aquí hay problemas. Después que él la envió, y a sus dos hijos, uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero, he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos de la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, porque Moisés se la envió, pero el suegro dijo, ve, yo te la voy a regresar, le dijo. Y se la llevó de regreso con sus dos hijos. Vino con sus dos hijos a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo
a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibirle a su suegro. Hoy no está mi suegro, pero vea lo que pasa aquí. Y Moisés salió a recibir su suegro y se inclinó y lo besó. Imagínense, cada vez que entra él, me le inclino y le beso los pies. Y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo, vean la conclusión de Jetro: bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios, de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora, dice Jetro, conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel. ¿Para qué dice, hermanos? Hermano, ¿para qué dice ahí? Para comer, dice, con el suegro de Moisés delante de Dios. Y a eso digo amén. Hoy yo le he puesto a esta narración el reconocimiento del poder y de la fidelidad de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la fe de Moisés? Bueno, que Moisés, a la vez que estaba viviendo todos estos acontecimientos, se alegró de testificarlo. Y al testificar una persona lo que Dios ha hecho en su vida, está reconociendo el poder y la fidelidad de Dios al testificarlo. Pero es aún mayor lo que logramos cuando otras personas reconocen el poder de Dios. Es mayor. O sea, yo salgo, digamos así, testificar del favor y de la misericordia de Dios. Yo salgo de mi compromiso. Yo testifiqué, yo conté las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Pero cuando otros son los que reconocen el poder de Dios, y como dice aquí Jetro, que bendijo a Jehová, y dice el versículo 11, si me lo pone de nuevo, por favor: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Esas fueron las declaraciones de Jetro. Él no había vivido todo lo que Moisés había vivido, pero al Moisés contarle todo, fíjense que cómo sucedió esta situación. Porque Jetro ya había escuchado lo que Moisés había pasado. Jetro ya había oído. Su hija ya se lo había contado. Ya había escuchado las noticias, ya había visto el Facebook, ya había visto TikTok, ya había visto todo lo que había ocurrido. Pero él en ese momento no dijo bendito Jehová. No dijo qué bueno es Dios que te libró. Tampoco dijo ahora conozco que Jehová es el Dios más poderoso. Él no dijo eso. Cuando le contaron, no. Cuando se lo contó Moisés de primera mano todo lo que Dios había hecho con él, entonces Jetro, su suegro, reconoció, hizo sacrificios, declaró y dijo: ahora conozco que hay un gran Dios con este pueblo. La repercusión de lo que Dios hace en nosotros, porque se supone que nosotros aplicamos nuestra fe, eso repercute no solamente en un milagro en favor nuestro, sino que repercute para lo que Dios está buscando. ¿Saben qué es lo que Dios está buscando? Dios está buscando que a través de cada situación nosotros le glorifiquemos. Eso está buscando. Si Dios nos mete en un problema, si Dios permite un accidente, si Dios permite cualquier cosa, porque dice la Biblia que nada sucede sin que Él nos lo permita, Dios está buscando una sola cosa, y es que a través de esa situación usted y yo le glorifiquemos. Y que hagamos como Job,
Me quitaron todo, lo perdí todo. Me quitaron mis hijos, me quitaron los bienes, todo lo perdí. ¿Y él qué dijo? Qué bárbaro este Dios. Tanto que le he servido yo. ¿Cómo he sacrificado yo tantas cosas? Hasta por si acaso mis hijos habían pecado, yo les sacrificaba a Dios. Job no dijo eso. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito. Cada situación que Dios permite en nuestra vida es para que lleguemos a la conclusión de glorificarlo. Y ahí es a donde se pone en práctica verdaderamente nuestra fe. Nosotros siempre decimos y argumentamos y decimos, Moisés recibió todos estos milagros porque tenía fe. Y es cierto, pero también tener fe es testificar de las cosas que Dios ha hecho. Tener la valentía. Y hoy yo les quiero retar, y este es mi argumento, hermanos. Disculpen que se los mencione así tan claro. Hoy les quiero retar, hermanos, porque yo he visto a muchos recibir grandes favores de Dios, pero no les he visto testificar de lo que Dios les ha dado. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Méndez comprende, yo sé lo que digo. ¿Y saben qué es lo que se va creando en el corazón de las personas cuando no reconocemos el favor y el poder de Dios en nuestras vidas? Se va creando en nosotros orgullo. Es que eso lo obtuve porque yo he trabajado, hermano. Si usted supiera a qué horas me levanto yo para ir a trabajar, oiga. A mí en este país nadie me ha dado nada, dice la gente. ¿Así dice la gente o no? A mí nadie me ha ayudado. Mire, ahí está mi hermana, pero esa hasta el cuarto me alquilaba. Y así se expresa. Así se expresa la gente cuando tiene orgullo en su corazón y no sabe reconocer que Dios en su infinita misericordia hizo de que su hermana se viniera antes y aunque de mala ganas le cobrara, le hiciera cualquier cosa, pero aún así Dios utilizó a ese burro, a esa persona, Dios la utilizó para bendecirnos a nosotros. Y aunque esa persona ni se daba cuenta, ni le pasaba por la mente que Dios la estaba utilizando para bendecirlo, pero viene este soberbio que ha recibido favor de Dios, que ha recibido milagros de Dios, y dice, no, a mí nadie me ha ayudado, cuando todos lo recibimos de Dios. Cuando cada cosa que nosotros logramos, que alcanzamos, que obtenemos, es gracias a la misericordia de Dios. Y por eso este relato no quería pasarlo por alto. Porque este relato, aunque no dice mayor cosa, no dice un acontecimiento, es simplemente la narración de cómo dos personas se encuentran y cómo uno le cuenta a la otra de lo que Dios había hecho. Y la repercusión que tuvo en el suegro, que el suegro declaró y dijo, ahora conozco que tú tienes un gran Dios. Ahora sí me he dado cuenta que Dios ha movido su mano para bendecirte. Moisés no se quedó con los créditos. Moisés no dijo, ya ves, suegrito, el yerno que tiene, mire, mejor partido para su hija no hubiera encontrado. Mire, yo he liberado a todo este pueblo, yo con mi vara. No dijo eso, no se quedó con los créditos, sino que le reconoce a Dios. Y Jetro hace eso. Pero hay muchos más detalles que yo había notado, porque hay algo que no quiero dejar pasar por alto. Ahora leíamos un pasaje con mi esposa de una predicación que estaba saliendo, que el Señor Jesús dice que cualquiera que deje a padre, madre, hijos, casas, bienes, recibirá, ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Se saben este pasaje? Hermanos, lean la Biblia. Dice que cualquiera que dejare cualquier cosa por amor de mi nombre, recibirá 100 veces más en esta vida y en la vida eterna. Eso lo dice la Biblia. Cualquier cosa que dejare, recibirá 100 veces más.
Y eso lo estábamos discutiendo con mi esposa. Estábamos hablando acerca de cómo Dios bendice a las personas que saben renunciar por obedecer a Dios. Cuando Dios le hace el llamado a Moisés, Dios no le dijo: Moisés, Moisés, toma a tu esposa y llévala contigo a donde Faraón. Dios lo llamó a él. En el caso de Abraham, Dios le dijo: Abraham, toma tu familia, toma tu descendencia y vete. En el caso de Moisés, Moisés tuvo que dejar en algún momento a su esposa y a sus hijos. Yo siempre he admirado, en el buen sentido de las palabras, cuando las personas se sacrifican y dicen: me voy a ir, como, ¿verdad? Me voy a venir para España y después que llegue Josué. Yo he admirado eso. Yo no me sentiría con fuerza. Yo los tengo aquí pegados, les digo, y son mi costilla y no se van a separar de mí nunca, a menos que ellos se quieran ir. Si ellos se quieren ir, que vayan. Pero a mí me costaría eso. Pero ¿por qué las personas son capaces de incluso renunciar para tomar ese paso? Lógicamente lo hacen por amor. Lógicamente, ¿no? Lo hacen para buscar el bien de esa persona que están dejando. Y en el caso de Moisés, que tuvo que dejar a sus hijos y a su esposa, ¿por qué razón lo estaba haciendo, hermano? Por obediencia a Dios. Eso significa que obedecer a Dios es un acto de fe. Pero más allá de un acto de fe, lo que a mí me llama la atención es que también para obedecer a Dios, también necesitamos renunciar a cosas. Tenemos que renunciar a muchas cosas, porque nadie que diga que tiene fe le va a ser un camino fácil. Tiene que renunciar a muchas cosas. El relato me dice que Moisés renunció a esa comodidad, que Moisés renunció a estar con su esposa cómodamente. No, aquí quédate conmigo, que se queden los niños aquí con nosotros. Sigamos adelante. Él tuvo que renunciar y por algún motivo tuvo que enviarla a la casa de su padre. Yo me imagino que para protegerla, para cuidarla. Yo me imagino, no lo sé. Pero sí me doy cuenta de que lo que Moisés fue capaz de hacer, yo creo que nadie o muy pocas personas serían capaces de hacer, de renunciar a todo por obedecer a Dios. Y eso hace que Moisés reciba grandes respuestas de parte de Dios. Porque toda persona que está 100% conectada con Dios y lo hace con plena fe en Dios, Dios siempre lo va a respaldar. Y aquí veo una conclusión tan certera de lo que estoy diciendo. Todas las cosas que hizo Moisés anteriormente a este acto fueron respaldadas por Dios. Y lo declara él con su propia boca, se lo cuenta a su suegro y le dice: Dios nos ha librado, Dios nos ha ayudado, Dios ha logrado esto. Y eso, como dije antes, no solamente repercute en que le glorificamos, sino que hace que otros le glorifiquen. No sé si me he dado a comprender, hermanos, pero tengo otra historia que es similar a esta. Hay un profeta en la Biblia llamado Daniel. No busquen el pasaje, que no se los pasé. Pero en 2 ocasiones Daniel fue pasado por una prueba grande. Lo metieron a un horno de fuego, ¿se acuerdan? Y lo metieron al foso de los leones. ¿A quiénes les gustaría estar en estos 2 lugares? ¿Alguien ha sentido alguna vez que está en esos 2 lugares? Yo alguna vez me he sentido en el horno de fuego y alguna vez me he sentido en el foso de los leones que me quieren hartar, literalmente. Me quieren destruir, literalmente. Yo siento que Dios me ha llevado en esos 2 lugares y me ha puesto ahí. O yo mismo me he metido ahí, mejor dicho. Va.
para que seamos más sinceros. Pero Daniel, cuando estuvo en estas dos condiciones y testificó y se dieron cuenta que no le había pasado nada a Daniel ni a sus amigos, ¿qué dijo, por ejemplo, Nabucodonosor? Daniel, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿ha podido librarte? Y Daniel dice, oh rey, vive para siempre, que sepas que mi Dios me ha librado siempre. Y Daniel comienza a contar las maravillas que Dios había hecho. Y eso no solo repercute para que le glorifiquemos a Dios, sino que Nabucodonosor, ¿saben qué hizo? Puso un edicto y dijo, el Dios que vamos a adorar a partir de hoy va a ser el Dios de Daniel, porque ese sí es verdadero. Es decir, la repercusión de lo que logramos cuando nosotros testificamos del poder y de la fidelidad de Dios es más grande de lo que nosotros nos imaginamos, porque saben, lo que Dios busca es que usted y yo le glorifiquemos. Y si hacemos que otras personas le glorifiquen, estamos logrando aún más. Y eso es lo que Moisés hace con testificar. Daniel logró también este objetivo. ¿Saben quién más vivió esto en la cárcel? Pablo. Pablo estuvo metido en la cárcel no sé cuántos años. Y saben que de la cárcel salieron las cartas que nosotros tenemos escritas. Y él en la cárcel no escribía, hermano, aquí estoy triste, sufriendo por el evangelio, hermanos. Ustedes no se acuerdan de mí. Yo que tanto les he servido, qué malagradecidos son. Yo hubiera utilizado otras palabras, hermano. Les confieso, yo les hubiera escrito más amorosamente, ¿verdad? Pero después les soltaría su pedrada. Yo me pondría en esa condición, pero Pablo, dentro de la cárcel, ¿saben qué hacía? Testificaba y aún en medio de la cárcel glorificaba a Dios. Y después eso repercutía en que los que estaban afuera salieran a predicar con mucha más fuerza y con mucho más ánimo y seguían glorificando ellos a Dios. Porque lejos de desanimarles, de decir, es que Pablo me está escribiendo desde la cárcel, pero yo no, ni loco vas a creer, a mí me van a meter también al bote, no. Lejos de desanimarles, eso les animaba más. Pablo en la cárcel, encarcelado, esposado, glorificaba a Dios por lo que estaba viviendo, testificaba y decía, gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es esto, Dios es maravilloso, Dios ha dado su vida por nosotros. Y los que escuchaban ese testimonio y ese relato salían y glorificaban más a Dios. No sé si me estoy dando a comprender, hermano. Ahora yo les quiero preguntar, cuando usted vive una situación así, ¿hace que los demás glorifiquen a Dios o hacen que los demás se burlen de Dios? Saben que lo que nosotros decimos afecta la fe de otras personas. Porque cuando nosotros decimos aquí, vos bien fregado, fíjate, ya llevo 7 meses sin trabajo. Y mira, y ahí en la iglesia le dice, el inconverso le dice, y ahí en la iglesia, el pastor no te consigue nada. Vos. Qué desgraciado ese pastor, va. Qué bárbaro. Él bien gordo está, fíjate. Mira, y no te puede ayudar. Eso es lo que dice un inconverso. ¿Sabe por qué dicen todo ese tipo de cosas la gente inconversa? Por lo que nosotros hablamos. Pero si nosotros testificáramos las maravillas de Dios, si nosotros comenzáramos a reconocer como Moisés lo reconoció, y Moisés vivió muchos problemas, muchas dificultades, pero Moisés lo reconocía, alababa a Dios, cantaba, le agradecía a Dios, y cuando vio a su suegro no se imagina cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha librado, cómo Dios nos ha enviado comida, no se imagina. Y dice su suegro, ay, qué bueno, bendito sea Dios.
Yo escucho esa frase siempre que le llamo a mi papá. Yo no sé por qué él tiene esa frase de decir algo. ¿Cómo estás, hijo? Bien, papá. Y los niños, bien, papá, ahora hicimos esto y ahora le pasó esto a Tiffany y fuimos aquí con Andrea, ahora metió gol Andrea o alguna cosa, ¿verdad? Bendito Dios, me dice mi papá. Él se emociona y me expresa esa frase y yo digo, al contarle algo bueno a mi papá, él está glorificando a Dios. Y si yo vengo y le hablo, papá, fíjese que aquí estoy, acabado, papá. No tiene alguito que me mande. Le aseguro que me va a decir, mira, vos. Le aseguro que su expresión no sería bendito Dios, que te estás muriendo de hambre. No me diría eso. Pero yo me doy cuenta que cuando nosotros transmitimos estos mensajes de las obras y las maravillas de Dios, hacemos que hasta los inconversos glorifiquen el poder de Dios. Hoy les quiero retar, hermanos, que si recibimos algo de Dios, aunque parezca muy insignificante y aunque nos aburran con tanto testimonio, todos los domingos quiere pasar a dar testimonio aquí, y aunque nos aburran con tanto testimonio, aunque nos aburran, ¿saben qué? Eso logramos que otros comiencen a glorificar a Dios. Y yo les aseguro que, fíjense que esto es una dinámica que no todas las iglesias tienen. A veces cuando hemos tenido invitados, se quedan asombrados y me dicen, ¿y por qué dejas pasar a gente que testifique? Yo siempre digo esto, no seas metido. Déjame, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy buscando y yo quiero que Dios se agrade de nosotros. Y yo quiero que Dios vea que en esta iglesia hay corazones agradecidos. Y fíjense que hay gente inconversa que no va a comprender eso, pero habrá gente inconversa que Dios a través de esas obras les va a tocar el corazón. Este relato que es para mí poco relevante, podemos decir así, pero es un relato que nos enseña que usted y yo nunca debemos de callar las cosas que hace Dios por nosotros. Nunca. Yo le debo varios testimonios a Dios. Estoy esperando el primer domingo de septiembre. Quizás solo yo voy a dar testimonio, porque son varios testimonios los que tengo que darle a Dios. Y yo me pregunto, Señor, ¿a quién le va a fortalecer la fe con lo que voy a decir? Eso es lo que yo me pregunto. Pero ahora me he hecho otra pregunta. Señor, que mis testimonios también haga que quienes lo escuchen te glorifiquen a ti, Señor. Fíjense que a veces la intención con la cual nosotros compartimos lo que Dios ha hecho, en primer lugar, en un mal corazón causa envidia. Y vas a creer, has oído lo que dijo. Ni él mismo se cree eso que acaba de decir. En un mal corazón. Causa envidia, causa celo. En un mal corazón también causa que diga, que cause decepción. Vas a creer, solo a él le da a Dios y a mí nada. Con un mal corazón se crean todas estas cosas. Pero yo he estado pensando y analizando estos días que sabía que iba a compartir de esto, que el domingo que yo me pare aquí a testificar de las cosas que Dios ha hecho en estos últimos días con nosotros, que yo logre que las personas que escuchan el testimonio digan gloria a Dios. Moisés, de una manera espontánea, de una manera orgánica, le contó a su suegro lo que Dios había hecho con ellos. Y su suegro seguramente levantó las manos y dijo, gloria a Dios. Hermanos, cuando escuchemos un testimonio acá, que eso sea nuestra voz, que aplaudamos, pero no aplaudamos así, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta que a veces así aplaude la gente?
Yo me les quedo viendo a las personas que tengo cerca y le digo, mejor no aplaude, hermano, se le va a quebrar la mano. Por malintencionado, Dios va a hacer, ¡pua!, se le va a quebrar. Pero si alguien se alegra cuando escucha un testimonio y dice, gloria a Dios, Dios se merece un gran aplauso, y lo hace con fuerza, le aseguro que Dios va a decir, tú también querías algo, yo te lo doy con mucho gusto. ¿Sabe por qué? Porque Dios eso es lo que está buscando, hermano, que le glorifiquemos, que nos alegremos cuando le va bien a alguien, que nos alegremos porque alguien recibe un favor, que nos alegremos porque alguien recibió un milagro, que nos alegremos porque Dios lo cuidó, que nos alegremos. Y eso en un corazón cristiano glorifica a Dios. Hermanos, cuando venimos a la iglesia, se supone que venimos a hacer algo por Dios, ¿verdad? Se supone. Venimos a buscar a Dios, a adorar a Dios y a escuchar de su palabra. Pues también cuando escuchamos un testimonio, tenemos la oportunidad de levantar gloria y decirle, gloria a Dios, Señor. Qué bueno ha sido. Qué bueno ha sido con ese hermano, aunque me cae mal, pero gloria a ti, Señor. Yo lo puedo decir, hermano. A veces, hoy se lo estaba diciendo a mi esposa, mira, yo escucho predicaciones y los pongo intencionalmente, como dice el pastor general, hasta pongo los que me caen mal. Y le digo, Señor, que mi corazón esté libre de todo esto, pero yo sé que tú me vas a enseñar algo a través de este. No les digo qué, pero tú me vas a enseñar algo a través de este, Señor. Y ¿saben qué? Yo salgo edificado. Y cuando termino digo, gracias, Señor. Gracias porque utilizaste a este que me cae mal, pero me dejaste una gran lección. Hermanos, glorifiquemos a Dios siempre. Hasta un inconverso podemos demostrarle que tenemos a un Dios poderoso y fiel. Inclinen su rostro, por favor, y oremos. Señor, muchas gracias por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, por este relato. No sabemos por qué situación vivió Moisés este encuentro, pero sacamos una conclusión muy clara. Era necesario compartir lo que tú habías hecho en su vida para que su suegro Jetro reconociera, se diera cuenta que estaba delante de un hombre imperfecto, pero que había depositado su fe en ti, que reconocía su favor, su misericordia, que reconocía que tú los habías librado. Hoy, Señor, nosotros reconocemos que has sido tú quien nos ha sostenido hasta este día. Has sido tú el que hiciste posible que llegáramos a este país. Has sido tú que utilizaste a cualquier persona. Siempre fuiste tú, Señor. Tú lo hiciste todo. Nosotros solo llegamos, tomamos, caminamos y recibimos lo que tú tenías para nosotros. Tú pusiste gente en el camino. Fuiste tú, Señor, y hoy lo queremos reconocer. Lo queremos reconocer y lo queremos testificar de que tú haces todo por nosotros. A ti te debemos todo, Señor. Tú utilizaste medios, personas, momentos, Señor. Tú lo hiciste. Señor, ayúdanos a ser valientes para glorificarte todo el tiempo, Señor. Que no nos avergoncemos de testificar de tus maravillas. Porque un día, Señor, hasta personas incrédulas e inconversas te van a glorificar y te van a conocer por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, nosotros tenemos peticiones en nuestros corazones. Tenemos necesidades, tenemos problemas. Y todas ellas solamente tú las puedes solucionar. Nosotros como familia tenemos una petición muy grande, muy clara, Señor. Y siempre te la mencionamos y te decimos que esa petición la queremos cumplirse, Señor.
para que muchos crean que tú puedes, Señor. Que muchos reconozcan que tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Nosotros tenemos ese reto, tenemos esa petición, tenemos ese sueño y solamente tú lo puedes hacer. Y al recibirlo, Señor, no solamente vamos a testificar nosotros, no solamente nosotros te vamos a agradecer, no solamente nosotros te vamos a glorificar, sino que estoy seguro que muchos van a glorificar tu nombre por ese favor, ese milagro y esa respuesta que vas a traer, Señor. Señor, así como nosotros creemos, te pido que tú puedas contestar, conceder cada petición de mis hermanos que están hoy aquí presentes, de aquellos que están en sintonía de esta transmisión, de aquellos que por cualquier motivo no pueden estar pendientes, Señor, pero lo van a ver más adelante. Te pedimos que tú te glorifiques en ellos. Señor, una vez más intercedemos por nuestros hermanos que están convalecientes, Señor, que están postrados en una cama. Que tú, Señor, te puedas glorificar en medio de ellos y levantarles una vez más. Que ellos se levanten para tu gloria y tu honra, Señor. Que esas personas que hoy necesitan una ayuda tuya, un milagro, se levanten, que te glorifiquen y que otros también glorifiquen lo que tú has hecho en ellos. Levántalos, Señor. Levántalos de manera milagrosa. Aquellas personas que están desanimadas, que están desalentadas, que están frías, Señor. Como dijo David el domingo pasado, devuélveles el gozo de tu salvación. Dale, Señor, ese ánimo, esa pasión que un día tuvieron, ese primer amor. Levántalo, Señor. Que vuelvan a ti con un verdadero corazón, Señor. No con esas dudas ni con esa frialdad, sino con un corazón completamente rendido y entregado a ti, Señor. Señor, aquellas personas que necesitan soluciones, empleos, legalizar su situación, cualquier cosa, Señor, todo la ponemos en tus manos. Aquellos que tienen problemas económicos, que están en deudas, Señor, tú puedes proveer. Tú puedes hacer lo posible, Señor, y que esto también sea de testimonio para muchos que tú tienes un gran poder. Señor, muchas gracias por todo lo que ya hiciste en el pasado, por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Seguiremos confiando en ti, en tu poder y en tu respuesta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos invitarte a recibir a Jesús en tu corazón, que invites a Jesús a morar dentro de tu vida repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste hasta el tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice, mas a aquellos a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.